no, pues voy a pedirles unos minutitos para poder revisar. Bueno, si se observa bien, pues este día, pues en la asignatura de análisis del laboratorio clínico, vamos a desarrollar lo que es el tema del líquido cefalorraquídeo, parte 1 y la parte 2. Dentro de los objetivos tenemos el recordar la formación, obtención y funciones del líquido cefalorraquídeo, conocer sobre el examen físico y químico, saber identificar, interpretar y reportar los hallazgos normales y anormales. También tenemos que en la parte 2 vamos a tener como objetivo conocer sobre el examen citológico, el examen serológico y el examen bacteriológico. Eso es lo que vamos a desarrollar, son los objetivos que se piden para la asignatura y pues dentro de los contenidos, como ustedes pueden ver, estaría la formación y funciones, el examen físico-químico, los hallazgos normales y anormales y la interpretación química. Y el examen citológico, examen serológico, bacteriológico y microorganismos frecuentes en el líquido cefalorraquídeo. Para iniciar pues esta clase es importante tener en cuenta o hacer un breve recordatorio de lo que es el sistema nervioso. Y en este caso pues nos interesa recordar algunos elementos del sistema nervioso central. Hola. Disculpe que me interrumpa, pero no sé si es posible que se aleje un poquito el micrófono porque se escucha un poquito raro. Vaya, ahorita ¿cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? No, ahora se escucha suave. Se escucha muy suave. Vamos a ver si porque el micrófono me queda ahorita. ¿Ahorita? Sí, así está bien, Lick. Así sí se escucha Gracias. mejor. No, no tenga pena. Bueno, me van avisando si se escucha muy lento, muy suave o no escuchan. Bueno, entonces como les decía, pero permítanme un momentito. Vamos, que con todo esto se me fue. Y vamos a grabar. Porque sí tenemos que grabar. Licenciada, está aquí la licenciada Karen. No tengo opción de grabado. Pero yo creo que ya se está No se grabando. preocupe, yo la estoy grabando. Usted me lo está grabando, sí, Sí, porque usted me lo sigue, tiene toda la razón, pensé que... Sí, no se preocupe. Bueno, entonces, permítame, solo voy a... Entonces, hágame un favor, póngame el puntero. Si es tan amable, Lick, porque no vaya a ser que no tenga para poner el puntero. Creo que no tengo la opción. En PowerPoint lo puede poner, Lick, en la presentación. Bueno, entonces lo voy a poner en esta. Vamos a ver. Sí. Póngalo primero en modo presentación. En la esquina inferior. Aquí está el puntero. Ahorita lo ven ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. Bueno, entonces hoy sí seguimos. Entonces tenemos el líquido cefalorraquídeo, él se va a formar, lo vamos a encontrar en todo lo que es el sistema nervioso central. Vamos a recordarnos que tenemos toda una cavidad craneal y dentro de ella vamos a tener lo que es el encéfalo. El encéfalo en muchas anatomías lo describen con diferentes partes. En este caso, la anatomía que he revisado,
pues nos lo presenta que tenemos tres partes principales. Una de ellas es el cerebro, lo que es el tallo cerebral y el cerebelo. Tres partes importantes. El encéfalo, que sería toda esta estructura, su estructura llamada cerebro va a representar la mayor parte del encéfalo y vamos a tener dos partes principales, lo que es el diencéfalo y lo que es el teleencéfalo. Estas partes son muy importantes para cuando estamos estudiando el líquido cefalorraquídeo. Y aquí podemos ver también que otras divisiones, ¿verdad? El telencéfalo con los hemisferios, que también es una estructura muy importante, y el diencéfalo, que es el que mencioné, que se encuentra en la parte media, y lo que es el tronco encefálico, el cerebelo, y también es importante para el estudio del líquido cefalorraquídeo tener conocimiento sobre la médula espinal, ya que el líquido cefalorraquídeo recorre todo lo que es el cerebro, cerebelo y también lo que es la médula espinal. También recordemos otras estructuras importantes como son las meninges. Las meninges van a ser tres capas de membranas conocidas como meninges y que estas van a proteger el cerebro y la médula espinal. Tenemos entre ellas la más externa que está después de lo que es el hueso. Tenemos a la dura madre, tenemos el aracnoides y la pía madre. Entre pía madre y el aracnoides vamos a tener un espacio que va a recibir el nombre de espacio subaracnoideo. En este espacio es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Tenemos acá estas estructuras importantes, como mencioné, que es la aracnoides, que es una meninge. Tenemos el espacio subaracnoideo, que lo podemos observar mejor en esta diapositiva. Y tenemos lo que es la pía madre, que es la meninge más interna del cerebro. Entonces, vamos a tener dentro de los espacios meningeos este espacio muy importante que es el espacio subaracnoideo. Como los decíamos, va a estar entre la pía madre y la aracnoides. ¿Cuál es la composición de este espacio? Va a tener fibroblastos modificados unidos por desmosomas y uniones de fisura. Pero lo que nos interesa en este momento es conocer que en este espacio vamos a encontrar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, teniendo ya conocimiento, habiéndonos refrescado pues de lo que es el sistema nervioso central, hay que recordarnos sobre los hemisferios del cerebro. Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Entre ellos vamos a encontrar dos cavidades y vamos a encontrar también un sistema llamado sistema ventricular. Estas cavidades acá es donde se encuentran los ventrículos laterales, que también es muy importante tener en cuenta su ubicación por la importancia con el líquido cefalorraquídeo, la relación que hay con el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí ustedes ven en esta diapositiva tenemos el ventrículo lateral. Hay uno en cada hemisferio, por lo tanto se reconocen como dos ventrículos, ventrículo lateral izquierdo, ventrículo lateral derecho. Entonces reconocemos dos tipos de ventrículos laterales. En el diencéfalo,
que es la estructura que mencionábamos anteriormente, que está en medio, por decir así, de lo que es el cerebro, vamos a encontrar un tercer ventrículo, que es parte del sistema ventricular. Entonces, tenemos ya los ventrículos laterales, izquierdo, derecho, y el ventrículo, tercer ventrículo, que vamos a encontrarlo en el diencéfalo. También vamos a tener un cuarto ventrículo, ¿verdad? Que va a tener, todos ellos tienen una continuidad y es a través de por diferentes huecos o agujeros donde ellos se van a ir interconectando. Entonces, este sistema ventricular va a estar compuesto por dos ventrículos laterales, por un tercer ventrículo que en este corte se observa como a un lado. Esto va a depender de los cortes que se le hagan al cerebro y las fotografías que tengamos. Vamos a tener el tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Entonces, el sistema ventricular está compuesto por 4 ventrículos. Aquí los tenemos más detalladamente, ¿verdad? Aquí podemos observar cómo están anatómicamente dentro del encéfalo. Y acá pues tenemos los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. ¿Por qué son importantes este sistema ventricular? Porque en estas cavidades están llenas de líquido cefalorraquídeo, se van a conectar entre sí a través de canales estrechos y se van a encargar algunas estructuras de ellos de la producción, circulación y absorción de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Entonces, por eso es la importancia de ir recordando toda la anatomía así de una forma, porque no podemos entrar a detalle, ¿verdad? Pero sí tener pues bien claro dónde y dónde se encuentran, es donde se forma el líquido cefalorraquídeo y dónde están ubicadas estas estructuras. Aquí tenemos nuevamente el ventrículo, los 4 ventrículos. Lo que decíamos anteriormente, que cada uno de los ventrículos pues se va a conectar con el siguiente a través de algunos agujeros. En el caso de los ventrículos laterales, que son estos dos se van a comunicar con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. El tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio, se va a conectar con el cuarto ventrículo. Entonces tenemos el acueducto de Silvio, que nos va a conectar el tercero con el cuarto y el agujero del Monro con el ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo, ¿verdad? A través del acueducto de Silvio al cuarto. Aquí tenemos nuevamente los agujeros que comunica el de Monro, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, el de Silvio del tercero al cuarto, y también tenemos otros agujeros como son el de Luschka y el de Magendie, que estos agujeros comunican el cuarto ventrículo con los espacios, con el espacio subaracnoideo. Entonces, en esta figura podemos ver el primer, que es el acueducto de Silvio. Luego en verde tenemos los agujeros, que es el de Lucha, que es en el color verde. Y en color amarillo tenemos el foramen o agujero de Magendie. También otra estructura bien importante de tenerla en cuenta es los cuerpos o granulaciones de Paccioni, que son estas estructuritas que vemos nosotros acá,
como prolongaciones, ¿verdad? Que se observan del espacio subaracnoideo. Se dan como estas invaginaciones que son, menciona la literatura, pequeñas eminencias en el tejido aracnoideo debajo de la dura madre que producen por presión pequeñas depresiones en la superficie interna del cráneo, que son estas. Ahora, otra estructura muy importante son los plexos coroideos. En algunos libros se les dice coroides o coroideos. ¿Qué son estos plexos? Son masas constituidas por pequeños vasos sanguíneos que existen dentro de los ventrículos cerebrales. Van a elaborar en su mayor parte el líquido cefalorraquídeo. O sea, la función principal de estos plexos coroideos es la elaboración en mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Alguna literatura menciona que anda entre un 75% a 80%, otros dicen el 70%. Pero la literatura revisada, pues vamos a considerar que produce un 75%. Tenemos entonces los plexos coroideos, los vamos, o coroide, plexo coroide, vamos a tener en los ventrículos laterales, tanto el izquierdo como en el derecho. Podemos observar acá esto rojito que vemos acá en la estructura son el plexo del ventrículo lateral. También vamos a tener en el tercer ventrículo, ¿verdad? Vemos acá también en color rojito y vamos a tenerlo en el cuarto ventrículo. Entonces vamos a tener 4 zonas donde van a estar estos plexos coroides. En los 2 ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Se menciona que el cuarto ventrículo es bastante grande y está ubicado en la porción inferior del techo del ventrículo, o sea, acá. Luego tenemos otra estructura que tenemos que mencionarla, que son los aracnoides. El líquido cefalorraquídeo, ya dijimos que se va a encontrar en este espacio. Luego va a pasar a los senos durales a través de las vellosidades aracnoideas. ¿Qué son estas vellosidades aracnoideas? Son evaginaciones digitiformes del espacio subaracnoideo. Entonces los vamos a encontrar en esta misma zona y los senos durales van a ser aquellas zonas que van a estar como formadas por vasos sanguíneos. Podría ser en esta zona donde estén todos esos senos durales. Otra estructura, bueno, importante que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Son las granulaciones de Paccioni, que estas pues son las calcificaciones de las vellosidades aracnoideas, son las que decíamos que eran como las prolongaciones, ¿verdad? Entonces tenemos esas estructuras, el aracnoides con las vellosidades aracnoideas que son muy importantes tenerlas, recordarlas a la hora que estamos hablando de líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí les he ido poniendo la información, fuentes de información para poder continuar si ustedes quieren revisar. Bueno, habiendo visto toda esa parte, me gustaría que ustedes me mencionaran cómo se define el líquido cefalorraquídeo. ¿Ustedes se recuerdan o han tenido la oportunidad
de haber, ya están en el hospital, si ustedes han tenido la oportunidad de ver el procesamiento de esta muestra. ¿Qué se recuerdan ustedes de cómo se define el líquido cefalorraquídeo? Hay varios Brian en el grupo. ¿Algún Brian? Porque ahorita ya voy a ver si puedo ver los nombres. Me voy a conectar a otra área para poder verlos. Uh-huh. ¿Quién me puede decir sobre la definición? Nadie. ¿Están calladitos hoy? ¿O no me escuchan? Sí se escucha, Lick. Vamos a ver qué les pasa. Que están bien calladitos. Según lo que yo recuerdo, Lick, el líquido cefalorraquídeo sirve como una especie de amortiguador para el cerebro y para la médula espinal que circula alrededor del cerebro y a través de él. A través de Y también tiene como una finalidad eliminar los desechos. una de las funciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, con lo que acabo de explicar de la parte anatómica, el líquido cefalorraquídeo, su recorrido, entonces, ¿en qué estructuras son así en forma general? ¿Qué estructuras son las que baña o las que recorre? Según lo que he mencionado en este momento. El cerebro y la médula espinal. Muy bien, ¿verdad? Sería todo lo que es el encéfalo, por decirlo así, porque recordemos que el encéfalo es la estructura anatómica pues grande, ¿verdad? El cerebro es parte de, la mayoría pues nosotros eh, cuando hablamos del sistema nervioso central decimos el cerebro, pero realmente el grande es el encéfalo. Y dentro del encéfalo, pues tenemos, ya vimos, ¿verdad? El cerebro, eh, el bulbo, toda la parte del bulbo raquídeo, y también hemos visto el encéfalo y vemos también la médula espinal. Muy bien, entonces, permítanme. Acabo de poner eso. ¿Alguien más quiere opinar? Cindy Damaris, ¿cómo me puede definir usted el líquido cefalorraquídeo? Cindy Damaris, ¿está presente? Sí, me escucha. Sí, le escucho. ¿Cómo me puede definir el líquido cefalorraquídeo? Yo puedo decir que es un líquido claro, incoloro, que tiene la función que ya mencionaba la compañera y también su composición es parecida al plasma. Muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces el líquido cefalorraquídeo lo vamos a definir. En muchos libros se menciona que es un ultrafiltrado del plasma. Otros anatomistas pues dicen que va más allá de lo que es ese ultrafiltrado. Pero lo vamos a encontrar en la mayoría de la literatura pues como un ultrafiltrado de plasma que va a recubrir lo que es el encéfalo, como ustedes ven acá, todo lo que es en azulito es el líquido, es donde el líquido cefalorraquídeo circula. Lo que decía su compañerita, ¿verdad? El encéfalo y la médula espinal. Muy bien, como me decía Cindy, es incoloro. Va a contener algunos elementos o sustancias químicas como la glucosa,
electrolitos, aminoácidos y otras moléculas que se pueden encontrar también en el plasma. Tiene muy pocas proteínas y muy pocas células. Esa es una definición que se encuentra en la mayoría de la literatura. Entonces acá tenemos también, ¿verdad?, que el líquido es transparente, es incoloro. Normalmente producido, como mencionábamos, por los plexos coroides, que ya ustedes tienen conocimiento dónde están ubicados, que van a estar ubicados pues en el sistema ventricular. Va a rodear al cerebro, es decir, al encéfalo, ¿verdad? Y la médula espinal. Hay una producción aproximada de 500 mililitros diarios, aunque este sistema solo cuente con 120 a 150 mililitros. Y es sustituido en su totalidad 3 veces diarias. Hay literatura que dice que se está formando aproximadamente 20 mililitros por hora. Entonces, si sacamos la cuenta, anda por 480 mililitros diarios. Entonces, como les digo, todo depende de la literatura, ¿verdad? Pero la mayoría pues nos dice que anda en 500 mililitros diarios. En cuanto a la formación, la mayor parte, pues lo que decíamos anteriormente, el 75% se va a producir en los plexos coroideos y el resto en lo que es el parénquima cerebral. Entonces tenemos los plexos, que lo que hablábamos anteriormente, que estos son los plexos, pues son masas constituidas por pequeños vasos sanguíneos que existen dentro de los ventrículos cerebrales. Y pues van a producir la mayor parte, ya dijimos el 75%. En cuanto al parénquima cerebral, es el tejido funcional en el cerebro que está compuesto de dos elementos que son las células neuronales, ¿verdad? Entonces aquí pues se ha representado pues lo que podría ser el parénquima cerebral y, como decimos, es tejido funcional del cerebro. Entonces, en el parénquima podría andar en un 25% de esa producción de líquido cefalorraquídeo, pero la mayor parte, pues ya lo hemos mencionado, en los plexos coroides. Ahora, además de que hay una producción y que este circula, también debe de haber una reabsorción. Y esta se produce a través de las vellosidades aracnoideas, que por eso las mencionamos, ¿verdad? De los senos durales y minoritariamente en los vasos linfáticos perineurales. Entonces, regresamos a la figura, ¿verdad?, que veíamos anteriormente, y que están las vellosidades aracnoideas que están en el espacio subaracnoideo. Y los senos durales que mencionábamos, ¿verdad?, que son canales venosos que se van a encontrar en las capas meningias de la dura madre en el cerebro y que van a recibir la sangre de las venas cerebrales. Entonces, esta reabsorción se realiza en estas estructuras. De no haber reabsorción, pues habría un acúmulo de líquido y por tanto habría pues problemas a nivel del sistema nervioso central. Aquí vemos nuevamente pues lo que sería un plexo. Y aquí pues vamos a hablar ya de que este líquido tiene un volumen aproximado. Hablábamos de 100 a 150 con un aproximado de 20 mililitros por hora, lo que decía anteriormente. Es transparente y contiene menos de 5 células. Entre las células que podemos encontrar pueden ser los linfocitos y monocitos, hematíes,
pues no deben de haber. Los linfocitos van a proceder de la sangre y los monocitos son derivados de la microglia, que es un equivalente del sistema fagocítico. Vamos a tener glucosa, se habla que es dependiente de la glicemia o la glucemia en un 50-60%. Y las proteínas van a alcanzar entre 20 al 40 miligramos por decilitro, y la proporción de albúmina con globulina es mayor que en sangre y el porcentaje de la gamma es inferior al 10%. Entonces, lo que mencionábamos, ¿verdad? Que van a haber algunas células, van a haber algunos, algunas sustancias como la glucosa, como la proteína, y que algunas células pues no debemos de encontrarlas, como serían los hematíes. Se recomienda que el análisis del líquido cefalorraquídeo debe de estar siempre en paralelo y comparando con una muestra de sangre para detectar diferencias. Se recuerdan que mencionábamos allá que anteriormente que teníamos que es un ultrafiltrado del plasma. Por ser un ultrafiltrado del plasma, pues va a tener algunos componentes del mismo, pero en menor cantidad. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? La circulación, la vamos a detallar nuevamente. El sistema ventricular del cerebro y las cavidades subaracnoideas. A través de los ventrículos laterales, que son estos, ¿verdad? Va a fluir hasta el cuarto ventrículo que mencionábamos, rodea la parte superior del cerebro, bajando hasta la médula espinal. Como ustedes ven acá, por un orificio, sale de estos ventrículos y viene y recorre todo este espacio subaracnoideo y a lo que es el cerebro y luego pasa a la médula espinalmente para luego ser reabsorbido por estas estructuras, ¿verdad? Que mencionábamos, las vellosidades subaracnoideas y luego pasan a estas estructuras que las mencionamos anteriormente, los cuerpos de Paccioni. Aquí vemos que en este recorrido tenemos los ventrículos laterales, izquierdos, derechos, y están los agujeros de Monro, donde va a salir todo el que se ha ultrafiltrado y se ha formado al tercer ventrículo. Y luego por al ventrículo más esquemática, porque a veces no se logra pues ver en las figuras del cerebro de esta manera y lo representan de esta forma. Ya es del cuerpo mojado, ya es de que es lo que pasa. Ahora le vamos nosotros vamos a mencionar del líquido cefalorraquídeo. 3 funciones importantes. Hay otros libros que mencionan más, pero la mayoría pues se centran en 3. Protección mecánica, porque nos va a amortiguar sobre los impactos, sobre los golpes, para que no haya pues un daño hacia la meninge más profunda, que ya vimos que son 3 capas de meninges. Entonces, ante un golpe, pues esto amortigua, ¿verdad? Para que no se dañe pues la parte más interna de lo que es el encéfalo. La función homeostática, que va a mantener pues un ambiente químico óptimo, un ambiente químico óptimo,
cantidad pues también óptima para que se dé pues ese ambiente normal en lo que es el cerebro y una circulación que es necesaria porque a través de la circulación va a haber intercambio de los nutrientes de acuerdo a las necesidades, nutrientes y productos entre lo que es la sangre y el tejido nervioso. Y volvemos a mencionar qué es lo que vamos a encontrar: glucosa, electrolitos, entre ellos se menciona el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, carbonato, urea, ácido láctico también y la albúmina. Aunque no todos, dice, los electrolitos pueden estar, los que están en el plasma, pero sí algunos de ellos. Esto sería entonces en cuanto a las funciones importantes del líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema nervioso central. Aquí vemos nuevamente la circulación, ¿verdad? Lo mencionamos en varias ocasiones para que no se nos olvide que de los laterales, ventrículos laterales, va a pasar al tercer ventrículo hasta llegar al cuarto ventrículo y que tenemos los agujeros por los cuales van a pasar, ¿verdad? Eso que no se nos olvide porque esto es bien importante y que tenemos estas estructuras, los plexos coroideos, donde se va a formar principalmente. Entonces, con esto nosotros podemos decir que este líquido es un fluido todos los fluidos son importantes, todos, pero este es más importante porque, bueno, se puede considerar que hay que manipularlo y manejarlo con más cuidado por la forma en que se extrae, que es a través, ¿cómo se llama? El procedimiento para extraer el líquido cefalorraquídeo, ¿se recuerdan ustedes? Catherine Arely, ¿se recuerda cómo se llama el procedimiento para extraer el líquido cefalorraquídeo? Si mal no recuerdo, es la punción lumbar, ¿no? La punción lumbar, exactamente. ¿Y en qué, más o menos, en qué zona es donde se hace esa punción en las lumbares? ¿Se recuerda? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguno de ustedes se recuerda? Ana Sofía. Ana Sofía Ruiz, tengo a Kevin Antonio, a Natalia, a Carlos Alexander. ¿Se recuerda alguno de ustedes a qué nivel de las lumbares se hace la punción lumbar? Recordemos, esta punción la hace el médico. Puede ser el médico cirujano, neurólogo, neurocirujano, que lo tendrá que hacer, porque la extracción pues es muy delicada. Muy bien, me dice Carlos Alexander, entre la 3 y la L4. Muy bien, allí es una zona donde hay una cantidad pues adecuada de líquido, donde no hay pues, bueno, siempre la punción puede dar muchos problemas si no se hace adecuadamente. Puede elevar pues la presión intracraneana, puede haber desarrollar una hemorragia, dañar la zona, ¿verdad? Y sabemos pues que son zonas bien delicadas y pues, ¿qué órgano estaría dañando? Pues nada más y nada menos que el cerebro, ¿verdad? El sistema nervioso central. Entonces, esta muestra, aquí también les he puesto otra forma para que ustedes se aprendan bien lo que es la circulación.
Aquí también hay otro. Aquí lo que les mencionaba. Entonces tenemos la punción lumbar, exactamente entre la L3 y la L4. Entonces, para llegar a obtener este líquido, tenemos que romper, se tiene que romper la piel, la fascia superficial, hay un ligamento supraespinoso, un ligamento interespinoso, un ligamento amarillo, tejido conectivo del plexo venoso, la dura madre y el aracnoides. Y esto son espacios, por decirlo así, no tan gruesos, por decir, ¿verdad? Pero tiene que tener mucho pulso, mucha experiencia la persona que lo va a hacer para no dañar, porque acá encontramos lo que son ya los nervios, ¿verdad? Y si dañamos ahí, pues podemos dar un daño irreversible a un paciente. Entonces, si nosotros como profesional de laboratorio a esta muestra no la tratamos con mucho cuidado, imagínense hubiera un derrame de esta muestra, el tubo se nos cayera, se nos quebrara. Imagínense los tubos, pues, que se logran llenar. ¿Qué pasaría, verdad? Por un error, tener que volver a hacer otra punción, pues sería algo, pues, de mucha responsabilidad, ¿verdad? Entonces el manejo de una muestra de líquido cefalorraquídeo, ya no digamos en un niño, lo que esto pues puede dar. Aquí tenemos las dos formas de cómo se hace esta obtención. Podría ser sentado, siempre se recomienda que la persona esté en esta posición para que puedan abrirse, ¿verdad? Estos espacios, o de esta forma, acostado de lado, ¿verdad? Buscando la L3, L4. Aquí vemos, ¿verdad? Lo que se rompe y cómo es que se obtiene. Se menciona que no debe de obtenerse, de obtenerse de una forma natural, o sea que no voy a hacer yo aquí ninguna succión ni nada, sino que ya cuando está en el espacio subaracnoideo, por gravedad, ¿verdad? Va a salir y debemos de dejarlo caer pues en el tubito exactamente como está acá. Otra cosa importante ya cuando de laboratorio pues va a trabajar una muestra es la bioseguridad. Estas deben tratarse con extremo cuidado, empezando por el tipo de muestra, ¿verdad? Que es muy delicada su obtención. Y lo segundo, porque pueden ser muy contagiosas. Entonces, ¿qué debemos de tener nosotros? Siempre nuestro uso de protección, de bioseguridad personal, uso de guantes, mascarilla facial, el gorro, nuestra gabacha, los lentes, los zapatos que deben de ser los adecuados y pues la manipulación de lo mejor que se pueda. Lo otro que nos menciona la literatura es que este líquido se debe de centrifugar con los tubos, como se observan acá, con sus respectivas tapas. ¿Por qué? Porque si lo centrifugamos, al centrifugar, pues siempre hay aerosoles, ¿verdad? Y pues se pueden, los podemos pues nosotros salpicar o respirarlos. Otra cosa importante, que los tubos deben de ser tubos de vidrio, perdón, de poliestireno, no deben de ser de vidrio, precisamente por eso, ¿verdad? Y también por la cuestión de contacto que hay con el vidrio. Entonces, se utilizan de poliestireno, o sea, de esos que no sean de vidrio. La muestra, entonces, esta muestra se va a recoger en 3 tubitos.
puede ser que dependiendo de los protocolos del laboratorio, en este caso, según este manual que se ha revisado, que es de la, de la OPS o MS, tenemos que se recolecta uno para la química y serología, otro para la microbiología y otro para la hematología. Y se recomienda recoger un cuarto tubo que puede ser para otras pruebas que se requieran. Ahora bien, el exceso de líquido no debe desecharse y debe de congelarse hasta que ya no se necesiten más pruebas. Es decir, hasta que el médico haya terminado ya con la solicitud de análisis a ese líquido cefalorraquídeo. Hasta este momento no hay preguntas. Bueno. ¿Ninguno de ustedes ha observado en los hospitales donde están el manejo de líquido cefalorraquídeo? Porque me imagino que si lo hacen no los han de dejar manipular, ¿o sí? ¿O alguno ha visto? ¿En Sacamil? ¿En Rosales? ¿En ninguno? Hola, hola. Y cuando yo estuve en tuberculosis, Ajá. en el Rosales, sí manipulé el líquido cefalorraquídeo para hacer la prueba del Dinexper. Ah, con Dinesper. Sí, Ajá. Para hacer la prueba molecular. sí, pero en sí como ya solo llegaba ahí ya el líquido, entonces se procesaba igual dentro de la cámara, igual que todos los otros fluidos. ¿Y qué cuidados serán los que tenían cuando lo manipulaban? Pues cuidar que no fuésemos a derramarlo, porque, bueno, pero en sí con ninguna muestra, porque no había Sí, manera como de reponerla, sí. y no manipularlo fuera de la cámara. Ujú. Y quiero ver, Ahí nada, tienen cámara para trabajar las muestras. sí, Ah, qué bueno. sí, Ujú. y pues el procedimiento en general que fuese lo más estéril posible. Lo más estéril posible. Y ahí lo trabajaban con pipeta automática. ¿Con cuánta cantidad si se recuerda? Solo si se recuerda, ¿qué cantidad ocupaba? Sí, son mínimo para trabajar el Gene Expert son 2 ml en Ya. de los tubos cónicos Ujú. que se necesitan. Ajá. Muy bien. Ya se lo daban centrifugado. Con el centrifugado es que lo trabajaban. No, con el líquido así nada más y luego, Sobrenadante. sí, y luego Ajá. se le agrega, bueno, todo el líquido cefalorraquídeo en sí, y solo Ujú. se le agrega no me acuerdo cómo se llama, Los el reactivo, reactivos. ajá, el reactivo del Gene Ujú. Expert, y luego se tiene que homogeneizar toda la muestra con el reactivo, y entonces sí se usa la pipeta, bueno, se usan pipetas Pasteur Ujú. para pasarlo a las Todo cubetas estéril, que ¿verdad? Todo debe de ser estéril. sí, todo. Ujú. Muy bien, bueno, qué buena experiencia la que ya van teniendo ustedes. Y pues esto ustedes siempre lo tienen que recordar, ¿verdad? De que cada fluido, como usted bien decía, ¿verdad? Todos se tratan por igual, porque no hay otra manera, porque, bueno, no es que no haya otra manera de recolectarlo, claro que sí, ¿verdad? Pero tenemos que volver a someter a un paciente, imagínense, a este procedimiento. Y que pues recordar siempre, tener en mente dónde es que estos fluidos se producen, cómo se producen, aunque nosotros estemos haciendo una técnica. No olvidarnos de eso porque es parte de nuestra formación, ¿verdad? Entonces, por eso hemos venido desde el inicio de la clase, ¿verdad? Viendo
dónde es que está, y ya eso pues nos da también conciencia a no ver ese tubito como un simple tubo, sino que saber que ese tubito con líquido cefalorraquídeo es una persona, es un cerebro, ¿verdad? Un encéfalo, una médula espinal que estoy estudiando. Eso es con toda muestra, pero en este caso, como les decía, por el tipo de obtención y por lo que implica, ¿verdad? El estudio de él, el sistema nervioso central. Bueno, entonces, continuando, el análisis de estas muestras tiene 3 etapas, bueno, como toda otra, ¿verdad? Una fase preanalítica, que es la toma y preparación de las muestras, una fase analítica, que es análisis de muestras, y una fase posanalítica, que es entrega de los resultados. En la fase preanalítica es fundamental para asegurar la calidad de los resultados emitidos, ya que estos pueden estar influenciados por la calidad de la muestra, la cual incluye. Nosotros tenemos que tener bien claro que la calidad de la calidad del laboratorio está en todas las fases, en todos los procesos, procedimientos que hacemos. Entonces, desde que esa muestra pues es obtenida, que claro, no lo hacemos nosotros, pero debe de llevar ya todo un proceso de calidad. Y luego cuando llega al laboratorio, pues nosotros nos tenemos que encargar de continuar ese proceso de calidad. ¿Qué es lo que pueda influir si nosotros no tenemos tenemos que considerar pues en la fase preanalítica el tipo de muestra, cómo fue esa toma de la muestra, el rotulado e identificación de la muestra, conservación y almacenamiento si lo hubo, transporte de la muestra en las condiciones apropiadas hasta su análisis. Estos son situaciones que debemos de nosotros para recibir una muestra. No vamos a recibir pues una muestra que se dude si realmente es líquido cefalorraquídeo o no, si no lleva la especificación del médico o del lugar donde se tomó, si no va bien rotulado, no lleva la identificación correcta, si no les menciona que fue almacenado, cómo fue almacenado y también cómo llega esa muestra al lugar del laboratorio. ¿En qué casos nosotros tenemos que rechazar esa muestra? Cuando no cumple, por ejemplo, con la cantidad o volumen que requiere el laboratorio que tenga dentro de sus protocolos, que la muestra vaya más rotulada. Por ejemplo, los datos que vayan datos incompletos, no concordancia entre los datos de la solicitud del examen y el rotulación de la muestra. No hay claridad en los análisis solicitados, ¿verdad? Si no hay claridad, pues hay que investigar o pedirle a la persona, ¿verdad?, que lo lleva, que le pongan bien claro qué análisis va a solicitar. Y muestra sin rotular o rotulada con letra ilegible o sin solicitud de análisis o que vaya ese rótulo mojado, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora hay ventajas porque ya se les pone código, ¿verdad?, de barra, que es una de las grandes ventajas que hay ya para el laboratorio. Muestras recolectadas en recipientes no aptos para el tipo de análisis, por ejemplo, que no sean frascos estériles, muestras sin el medio de transporte adecuado, muestras que no cumplen con las condiciones del embalaje y transporte, que han sido enviadas y recibidas fuera del rango de temperatura establecido por el laboratorio, o muestras que se hayan derramado. En esos casos, inmediatamente, pues no hay que recibir, porque si el laboratorio recibe, pues él es el que se hace responsable de los resultados erróneos que esto podría ocasionar. Entonces, si en la fase preanalítica no tenemos la calidad en el proceso, va a afectar directamente pues a la atención del paciente. Influye en las decisiones terapéuticas porque los resultados van a ser erróneos. Impacta en el control de la enfermedad, o sea que pueden haber
brotes, porque si no se menciona que tiene algún virus, alguna bacteria, pues el ciclo de contagio pues va a continuar. Afecta la duración de estancia hospitalaria del paciente, los costos hospitalarios y de laboratorios se incrementan y influye en lo que es pues el trabajo del laboratorio, lo que es la eficiencia del mismo. En estudios realizados en algunos países, pues se ha determinado que en la fase preanalítica es donde se encuentra el mayor número de errores. Y como pueden ver acá, están señalados, ¿verdad? Que la frecuencia de errores en la preanalítica está acá. Y es lo que debemos entonces de ir minimizando. Esto es pues en otro país. Datos de acá del país no encontré, pero esto quiere decir que si, por ejemplo, creo que si no me equivoco, estaba relacionado con Costa Rica. El dato que se está dando acá, ahora pensemos cómo estaríamos en El Salvador, ¿verdad? Esperemos que mejor, quizá igual, pero no peor, ¿verdad? Es importante que las pruebas se realicen inmediatamente. De lo contrario, se deberán almacenar de la siguiente manera. Por ejemplo, si es una prueba hematológica, hay que refrigerarla si no la puedo hacer inmediatamente. Si es la microbiología, a temperatura ambiente, el tubo que es para microbiología, y el tubo de química se deberá de congelar. Eso es lo que indica los protocolos según la OPS o OMS. Tenemos los tubitos, hay que refrigerar, hay que congelar o mantenerlos a temperatura ambiente, dependiendo de el tubo, ¿verdad? Para el análisis que le va a realizar. Ahora ya en el procesamiento, si el transporte o el tiempo transcurrido después de la toma para que llegue al laboratorio es menor a 1 hora, vamos a centrifugar y el sobrenadante lo vamos a utilizar para las pruebas de aglutinación o para la parte serológica, y el sedimento lo vamos a utilizar para la coloración de Gram y el cultivo primario que va a ser en agar sangre y agar chocolate. Si voy a transportarlo al laboratorio y voy a tardar más de 1 hora, se recomienda inocularlo en un medio de cultivo trans aislamiento T-1. Incubarlo toda la noche a 35 grados con CO2, el CO2, y hacer su cultivo de agar chocolate y agar sangre. Si voy a hacer pruebas moleculares, el volumen que debo de tener es de 500 microlitros de líquido cefalorraquídeo y lo voy a mantener refrigerada de 4 a 8 grados centígrados máximo por 4 días. O también almacenarlo en menos 20 grados centígrados. Esto es lo que se me indica, ¿verdad? Según este manual, qué es lo que tenemos que hacer en caso llegue en menos de 1 hora o en caso llegue o sea, no lo van a llevar al laboratorio
pronto, sino que lo van a almacenar porque lo van a llevar, en este caso podría ser hasta el siguiente día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendrán que hacer? O no lo voy a realizar, no voy a realizar ninguna prueba, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto ya lo habíamos visto. Ahora bien, es importante mencionar con el transporte y conservación. El transporte se va a realizar de forma inmediata tras la obtención de la muestra y la entrega siempre se hará en mano, menciona acá, ¿verdad? O sea que hay que llevarlo, imagino que en la mano, pues, ¿verdad? De manera no llevarlo en la bolsa de la gabacha o no llevarlo en el rack para que se vaya moviendo. Y algo que recomiendan es no emplear sistema de transporte automatizado como el tubo neumático. ¿Alguien sabe qué es ese sistema de transporte automatizado como el tubo neumático? Ese no lo debemos de utilizar. ¿Alguien sabe qué es? ¿Cómo es? Natalia. Natalia María. ¿Tiene conocimiento a qué se refiere al transporte automatizado como el tubo neumático? Angie Michelle. Brian Enrique Rodríguez. Brian. Buenas tardes. ¿Tiene conocimiento a qué se refiere cuando habla de un sistema de transporte automatizado como el tubo neumático? Ah, bueno, bye. Entonces dejémoslo así. Luego, las muestras deben procesarse de forma inmediata y en caso de que esto no sea posible, se conservará. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que se conservarán en la estufa a 35 grados a más 2 grados centígrados, una temperatura ambiente hasta su procesamiento un próximo máximo 24 horas. Para investigación de virus se conservarán refrigeradas de 2 a 8 grados centígrados. Quiero ver. Bueno, cuando hablamos, no se me copió la foto, pero esto cuando hablamos de automatizados como el tubo neumático, es, ¿se han fijado ustedes los tubos que se utilizan cuando vamos al banco, al de, ¿cómo es que se le llama cuando vamos en el vehículo? El autobanco, que se coloca en esos recipientes. Ah, pues a eso se refiere cuando debemos de emplear un sistema de transporte automatizado como el tubo neumático. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, cuando les mencionen a ustedes eso, que muchos laboratorios se ocupa, en laboratorios en otros países y laboratorios grandes, se utiliza. En este caso, pues, no sé, aquí en el país, pero en algún momento, pues, ustedes van a utilizar probablemente alguno de estos tipos de transporte y tienen que tener claro que el líquido cefalorraquídeo no se va a transportar de esa manera, sino que lo que menciona acá, que se la entrega siempre será en mano, o sea que lo vamos a llevar nosotros de una manera que no vaya mucho, como les dijera, agitándose por un lado y lo otro también es que lo vamos a entregar a la persona, ¿verdad? Al del laboratorio clínico con todos los documentos y con todo lo necesario.
Entonces, cuando ya llega al laboratorio, ¿qué es lo que interesa? Que la muestra se recibe en el laboratorio, hay que comprobar que cumple los requisitos para su procesamiento, la identificación, lo que mencionábamos, el volumen, condiciones de transporte y conservación. Y aquí están las medidas de rechazo, que son las que les mencioné anteriormente. Bueno, ya habiendo visto toda esa parte del análisis, de la preanalítica, pasaríamos a la analítica. En la analítica, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, en primer lugar, ver esas características físicas, como el aspecto y el color, el estudio del sedimento para el estudio citológico, ver las estructuras celulares, hacer conteo, verlas a microscopio cuando sean preparaciones teñidas o también a través de la fórmula diferencial. El estudio químico del sobrenadante, determinando pues lo que es la glucosa, determinando proteínas y otros sustancias químicas como el lactato, por ejemplo. Entonces, en el examen físico, en alguna literatura, pues mencionan estos aspectos, que debe de ser el color, pues incoloro, el aspecto limpio y debe de verse como cristal de roca. No debe de presentar coágulos y tampoco no debe de presentar sangre. O sea, que el líquido pues no vaya a verse rojizo, ¿verdad? Con sangre, y que después de la centrifugación pues igual, ¿verdad? No se observe sangre. Aquí vamos a ver algunos valores normales, algunos valores relacionados con procesos bacterianos, valores relacionados con procesos virales y valores relacionados con la tuberculosis, con infección tuberculosa. La presión normal debe de ser de 60 a 150. Cuando hay un proceso bacteriano, mayor a 180. En los procesos virales puede ser normal o también estar aumentada. Y en la tuberculosis va a ser mayor a 180. El aspecto, ya hablamos, claro. Si es bacteriano va a ser purulento. Si es viral puede ser blanquecino. Y si es la tuberculosis, lo vamos a observar un aspecto reticular. O sea que vamos a observar como algunas arañitas dentro en el líquido. Leucocitos, se menciona la literatura que normalmente va de 0 a 5 milímetros cúbicos, en lo bacteriano de 1000 a 10.000, en el viral de 5 a 1000 y tuberculosis de 5 a 500 leucocitos. La fórmula diferencial, los mononucleares, pues es normal encontrar. En el bacteriano vamos a encontrar mucho polimorfo nuclear en un 60%, mononucleares en el viral van a estar en un 80% y los polimorfos nucleares en la tuberculosis en un 50%. O sea que como ustedes pueden ver, cada uno de estos parámetros al hacer pues la relación con los procesos, vemos la diferencia que va dando si tengo un proceso bacteriano, un proceso viral y un proceso por tuberculosis. De ahí la importancia de nosotros realizar correctamente cada uno de estas técnicas para estos determinaciones. Las proteínas, como ustedes ven, la normalidad es de 15 a 50 miligramos por decilitro, bacteriano más de 50, viral de 50 a 100 y tuberculosis de 50 hasta 3000. La glucosa de 50 a 85, bacteriano menos de 45, viral está normal
y tuberculosis menos de 40. Y bueno, aquí hacen una relación del plasma y líquido cefalorraquídeo que anda del punto 6. Normalmente el bacteriano menor al punto 3, viral a punto 6 y tuberculosis menor a punto 5. Entonces, acá este cuadrito es bien importante que ustedes lo manejen porque estas cantidades pues le van indicando la probabilidad al médico ya el tratamiento que dar, ¿verdad? Y esperando pues posteriormente los resultados de un cultivo, pero ya él puede con el estudio físico, con el estudio del sedimento y con un estudio químico ya se puede orientar y empezar un tratamiento y minimizar pues los daños que el paciente pudiera llegar a tener. El aspecto inicial, como mencionábamos, limpio, cristalino, este por lo general se realiza en la cabecera del paciente, pero también cuando llega al laboratorio, el laboratorio debe de informar cómo recibió ese líquido y cuál es su aspecto. La terminología que se utiliza en el aspecto es limpio cristalino, opalescente o turbio, lechoso, santocrómico, hemolizado o sanguinolento. Ahora, esto es bien importante porque también puede ser transparente en caso de agentes virales como el de la polio y de la meningoencefalitis viral y también bacterianos como en el caso de la sífilis. Podríamos tener un líquido de aspecto normal o transparente, por eso no debemos de fiarnos, ¿verdad? Al ver un líquido pues transparente, en pensar que no pueda tener algún agente infeccioso. El aspecto también, pues una muestra turbia, lechosa o opalescente puede ser resultado de aumento de proteínas o lípidos, pero también puede indicar infección en el caso de presencia de leucocitos. La santocromía, que es importante porque en el sobrenadante se puede observar un color rosa, un color anaranjado o amarillo, y este puede ser causado por varios factores. El líquido que varía a un color rosa pues, es debido a una cantidad leve de oxihemoglobina, como podría ser este caso, y que puede variar también a un color anaranjado cuando hay hemólisis o a un color amarillo cuando hay una conversión de oxihemoglobina o bilirrubina conjugada. Entonces, en estos casos, pues nos va a ir indicando algunos, el color, le va a indicar al médico el problema que pudiera estarse dando a nivel del sistema nervioso central. Luego, la coagulación de un líquido puede deberse a un contenido elevado de proteínas, ¿verdad? Y también, pues la santocromía puede estar relacionada con tumores en el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo. Perdón, no, acá esto. Esto es cuando hay coagulación. En la coagulación puede estar relacionada a los tumores. El sanguinolento, el líquido cefalorraquídeo hemorrágico se observa en varias situaciones patológicas. Las dos más frecuentes e importantes son la hemorragia subaracnoidea. Ustedes ya saben dónde está pues el aracnoide y la región subaracnoidea por rotura de un aneurisma o una fístula arteriovenosa. Y sigue a continuación las hemorragias intraparenquimatosas cuando se rompe todo lo que es el espacio subaracnoideo o ventricular, que también ya vimos la parte anatómica,
y también en el caso de encefalopatías tóxicas. En esos casos vamos a nosotros tener un líquido cefalorraquídeo hemorrágico y lo vamos a observar de esta manera. Muchas veces puede ser durante la extracción a través de la punción lumbar que se haya hecho mal y vamos a observar hemorragia en los tubos, pero se menciona que por lo general cuando hay daño a la hora de la extracción, el primer tubo es el más rojo y así va disminuyendo al segundo y al tercer tubo. Esto le dice al médico pues que no está posiblemente ante una hemorragia subaracnoidea, sino que más que todo ese líquido hemorrágico o sanguinolento sea debido a una mala extracción de líquido. Aquí tenemos otro cuadrito donde tenemos que el aspecto puede ser claro cristalino normal, porque puede ser opalescente, porque puede ser sanguinolento, ¿verdad? Hablamos de la hemorragia, la xantocromía, ¿verdad? Mencionábamos por hemoglobina, bilirrubina, proteínas, y la melanina. Los coágulos por proteínas, aquí confirmo la corrección que hice anteriormente, que puede ser por proteínas, y tenemos aquí trastornos de la barrera hematoencefálica introducidos por la punción traumática. Y con película membranosa también tenemos elevadas proteínas y factores de la coagulación. El otro examen importante de hacer es el recuento celular. Debe de hacerse de inmediato, antes de las 2 horas. De no ser posible, hay que refrigerarlo. Se hace sin centrifugar, homogenizar y cargar la cámara de Neubauer y observar al microscopio. Aquí no es microorganismo, es microscopio. Y se observan pues las dos cámaras. Ahora pues están estas cámaras como mejoradas, ¿verdad? Tenemos 2 espacios. En uno podemos colocar el recuento de glóbulos rojos y en el otro el recuento para hacer recuento de leucocitos. Aquí para ver el recuento de glóbulos rojos es importante reportar porcentaje de crenados y el reportaje de intactos. En el retículo inferior, que se hace con ácido acético glacial y azul de metileno, hay que reportar pues el porcentaje de polimorfos nucleares y monocitos. Esto es bien importante, que no se recomiendan los recuentos celulares en los equipos automatizados. Menciona la literatura que debido a los valores elevados de fondo y la mala reproductibilidad de recuentos bajos e incapacidad de clasificación. Entonces esto sí debe de hacerse manual, ¿verdad? El examen, el recuento celular debe de hacerse manual. Este recuento celular normal igual a 5 células por mililitro, es lo normal. El predominio linfocitario, 93-97%, polimorfos nucleares de 1 a 3, monocitos de 0.5 a 1. Se realiza en cámara de Neubauer también. 40% de los leucocitos se lisan después de las 2 horas. Procesar inmediatamente o refrigerar. Examen citológico, nuevamente acá el recuento diferencial. Aquel era el recuento celular. Aquí va a ser el recuento diferencial. Frotis teñido con la técnica de Ray, con previa centrifugación. En cámara Neubauer, ¿por qué hay que hacer el recuento diferencial? Porque en la cámara pueden pasar desapercibidas células anormales con considerable importancia diagnóstica, por ejemplo, los blastos o las células neoplásicas. Entonces, vamos a observar pleocitosis. Es el término con que se denomina al aumento del contenido en células. O sea, eso es lo que vamos buscando, ¿verdad? Que
En el recuento diferencial, pues observar si hay una pleocitosis que puede ser causada por neutrófilos, la cual puede estar dada por la meningitis bacteriana, por fármacos intratecales, posterior a convulsiones, infarto, hemorragia y también por tumores. Tenemos la pleocitosis por linfocitos, por una meningitis bacteriana, por tuberculosis, neurosífilis, por listeria, por enfermedad como la sarcoidosis o enfermedades degenerativas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los linfocitos que estarían aumentados y esto sería en estos casos. Por eosinófilos se observa rara vez y puede estar presente en los procesos inflamatorios sistémicos o asociados a infecciones parasitarias como hongos o también por alergias. Y vemos pues la cantidad de eosinófilos, perdón. Luego también tenemos que revisar en esa lámina si hay células tumorales para identificar si es un tumor primario o metastásico o si hay diseminación meningia de leucemias y linfomas. Aquí tenemos en el caso de un mieloma, ¿verdad? Que podría mieloma múltiple, donde vemos que hay una proliferación desmedida de células plasmáticas. Eso lo tenemos que hacer y luego, pues, no sé ustedes la experiencia que han visto, los que han estado en el hospital, si este diagnóstico lo da el de laboratorio o tendrá que pasar por el patólogo también. ¿Quién fue la persona que me mencionaba que en el hospital Rosales hizo el Ginesper? El examen citológico lo hacen ahí, pues sí, siempre lo tenemos que hacer, pero me imagino que se envía la lámina al patólogo o el laboratorio es el que lo hace acá en el país. ¿Tienen ustedes conocimiento? No, la verdad no. Ya. Pues lo que la literatura nos menciona es que lo hace en laboratorio clínico, ¿verdad? Ahora, como cada institución o ministerio de salud, por decir así, da los protocolos. Yo quise revisé, pero no a nivel de país, no encontré eso. Encontré solo algunos datos del Instituto Nacional de Salud, pero no aclara esa situación, ¿verdad? Pero bueno, como profesional de laboratorio, se nos menciona en este manual de la OPS que se hace en el laboratorio clínico el recuento diferencial. Luego tenemos de los macrófagos. Estos macrófagos son importantes cuando han fagocitado hematíes que lo relacionan con la hemorragia subaracnoidea. También es importante la identificación de células ependimarias y del plexo coroideo que se observan después de una cirugía o de la punción ventricular. Aquí ya no sería una punción lumbar, sino que en los ventrículos ya sabemos dónde están ubicados, que sería también bastante riesgosa. En esos casos, pues, que podríamos encontrar nosotros esas células ependimarias y de los plexos coroideos. Ahora, con el examen químico, las proteínas sí lo podemos hacer y la glucosa en los equipos automatizados.
anda las proteínas de 0.15 a 0.45 gramos por litro en adultos. En el cuadro anterior habíamos hablado de miligramos por decilitro. Aquí esta literatura la coloca con gramos. Valores elevados en la meningitis, en la hemorragia y en la esclerosis múltiple. La glucosa normal de 60 a 70 con una de la concentración plasmática. Andaría de 50 a 80 miligramos por decilitro en los adultos. Y la concentración está disminuida, ¿verdad? Por las meningitis bacterianas. Sabemos que las bacterias pues se alimentan, por decir así, se nutren por lo que es la glucosa. También va a estar disminuida en la tuberculosis y en la meningitis micótica. Existen distintas pruebas de laboratorio para la identificación de agentes microbiológicos, unas de detección rápida, útiles para un diagnóstico inicial y otras más tardías para un diagnóstico definitivo. Ahora, según la literatura, las pruebas microbiológicas son las que tienen mayor importancia. Esto lo saqué de una literatura del manual y pues así lo menciona, lo pongo en negrita porque menciona que de las pruebas que se realizan al líquido cefalorraquídeo, las microbiológicas son las que tienen mayor importancia, pero se asume también que es cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico de las meningitis. Sabemos que por lo general la punción lumbar pues está indicada en nuestros medios pues más que todo por sospecha de meningitis y meningitis más que todo bacterianas. Entonces a eso probablemente es que se hace esta relación, ¿verdad? De que las pruebas microbiológicas son las que tienen mayor importancia, relacionándolas con el diagnóstico de meningitis. Y aquí tenemos, pues, los medios de cultivo que pueden utilizarse, pero antes de la siembra, pues sabemos que tenemos que hacer una tinción de Gram para poder identificar bacterias pues gram positivas y gram negativas. Entonces, en el caso de la Neisseria meningitidis, por lo general se siembra en agar sangre. El Haemophilus influenza por lo general en agar chocolate y el Streptococcus pneumoniae en agar sangre. Estas son las tres bacterias que principalmente se aíslan en el líquido cefalorraquídeo. Son las tres que vamos a mencionar en esta clase. Hay otras, pero en la clase pues vamos a irnos por estas tres que son las más frecuentes en nuestro medio. También tengo acá el Haemophilus influenza, que también se siembra en agar, perdón, acá está, aquí lo puse porque en la laminita pues pensé que iba a ver mejor la tinción de Gram, pero no siempre se ve chiquita. Pero sí son las tres bacterias que se van a hacer mención en esta clase. Entonces, como empezar como en la microbiología, ¿verdad? Es importante las tinciones. Tinción de Gram tiene un 60 a un 80% de sensibilidad, principalmente en Neisseria meningitidis y neumococos. Sil-Nielsen, la tinción de auramina, que se puede utilizar también para tuberculosis, igual que Sil-Nielsen, y tinta china para el criptococo.
La tinción de Gram es una técnica de identificación rápida que vamos a ver, pues, podemos identificar entre Gram positivo, Gram negativos y tener la idea, pues, si estamos ante un meningococo, neumococo, estafilococo, bacilo Gram negativos como el Haemophilus o Gram positivos como Listeria. Aquí tenemos, ¿verdad? Las tinciones de Gram, cómo es que los vamos a observar. Aquí tenemos como diplococos Gram negativos, diplococos Gram positivos y aquí tenemos bacilos Gram negativos y bacilos Gram positivos. Entonces Gram nos da, la tinción de Gram nos da información muy valiosa que el médico pues puede ya ir considerando hasta un tratamiento antes de tener el estudio microbiológico, el cultivo, el resultado del cultivo. Ahora, hay algo bien importante de mencionar con la tinción de Gram, que depende de la concentración bacteriana, la positividad. Si la concentración bacteriana está por encima de 105 unidades formadoras de colonias por mililitro, la positividad del 80 al 90%. Pero eso sí, no debe de haber administración de antibiótico previo. Entonces, esto es algo importante de considerar para que la tinción de Gram pues sea valiosa en cuanto a su resultado. Ahora va a disminuir la positividad un 25% si contiene menos de 103 unidades formadoras de colonia. El Gram nos da mucha información importante para el Streptococcus pneumoniae, el 86% para Haemophilus influenzae, el 75% para Neisseria meningitidis y un 50% para los Gram negativos como la Listeria monocytogenes. Entonces ustedes ven la importancia de hacer muy bien este proceso de la tinción de Gram. Los reactivos, ¿verdad? Los colorantes, pues deben de estar en óptimas condiciones, dejar los tiempos tal cual deben de ser, o sea, cumplir con la técnica. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a realizar las tinciones, ¿verdad? Como de una forma automática, por decirlo así, debemos de considerar en estos casos, pues, hacerla lo mejor posible y ver, pues, que los reactivos estén en óptimas condiciones y luego la microscopía, ¿verdad? Igualmente las laminitas que se colocan, pues, nos indican los Gram positivos, los Gram negativos, los cocos y los bacilos. Ahora hay otras tinciones, la tinta china para la infección por criptococo y Sil-Nielsen para las micobacterias también, ¿verdad? Aquí con tinta china pues estaríamos observando los criptococos en la tinción. La uramina también para Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Aquí la estaríamos viendo con la tinción, tinciones de auramina. Y acá pues tenemos una muestra de líquido, la centrifugamos, el sedimento se va para tinciones cultivo y sobrenadante se va para lo que son las pruebas serológicas o hablábamos también químicas. Y las tinciones, hemos hablado de Gram, en algunos casos mencionan el azul de metileno. Según esta literatura podría utilizarse. Para Mycobacterius tenemos Sil-Nielsen y la uramina también. Para los Cryptococcus la tinta china. Y los medios de cultivo tenemos el agar chocolate, el agar sangre, el caldo BHI y tenemos también que podría utilizarse si hay micobacterias el medio de Saburó.
Bueno, cuando son virus, pues por lo general, ahora son las pruebas moleculares o también a través de las pruebas serológicas. Bueno, vamos a ver. Esto es importante que además, pues en una primera fase la tinción de Gram es importante y también muchas veces al momento que hace la tinción de Gram se hacen pruebas de detección de antígenos que son pruebas rápidas. Claro, estas pruebas deberán de confirmarse posteriormente, pero en muchos casos pues se hace la tinción de Gram y pruebas rápidas. Tenemos las test de aglutinación de látex, de coaglutinación y de inmunocromatografía, que son pruebas rápidas. En algunos casos mencionan que no las realizan por el costo, pero hay laboratorios que sí lo realizan. Y pues teniendo una prueba de una tinción de Gram que nos da mucha información y las pruebas que acabamos de mencionar, que son serológicas rápidas, pues algunas serológicas y otras como la inmunocromatografía, pues podemos ver que ya el médico pues puede dar un resultado, un tratamiento. En cuanto a los cultivos, las muestras se deben cultivar al menos 72 horas a 35 grados centígrados para obtener un resultado adecuado. La positividad del cultivo nos da el diagnóstico etiológico definitivo y hemos hablado de los dos medios con los que más se utiliza, que es el de agar chocolate y agar sangre. Eso se me copió. ¿Cómo se van a observar las colonias de Neisseria? Redondas, lisas, brillantes y convexas, con bordes definidos. En agar chocolate se van a ver opacas, incoloras o grises. No se observa hemólisis en ningún medio de cultivo. Aquí tenemos en los dos medios, ¿verdad? Aquí en grandecito. Entonces las placas, el crecimiento en las placas nos va a ir dando a nosotros también indicando qué bacteria podemos estar aislando. Los Streptococcus pneumoniae van a ser colonias pequeñas, grises, a veces mucoides, así como acá, aquí lo vemos, y tienen una zona verde circundante debido a la beta hemólisis. O sea que vamos a ver nosotros algunos espacios verdosos, como dice ahí la literatura, y que esto va a ser debido a una alfa hemólisis. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer de estas colonias una identificación bioquímica, una tipificación de polisacárido capsular y también, bueno, las pruebas moleculares. De igual manera, en el meningitis, ¿verdad? Vamos a hacer la identificación bioquímica, vamos a hacer métodos manuales y también podemos hacer automatizados como el BITEC. Podemos hacer para Neisseria meningitidis. ¿Han tenido ustedes la oportunidad ya de trabajar con el automatizado de microbiología? Sí, con el BITEC 2. ¿Ya han tenido la oportunidad y qué ventajas le ven ustedes a ese? El tiempo de la respuesta
también una mayor sensibilidad para el reconocimiento de las colonias y que también es menos probable una contaminación. Menos probable contaminación, o sea, si le ven las ventajas. Y en cuanto a la sensibilidad y especificidad, Sí, es bastante alto y también con respecto a los antibióticos que detecta. ajá. O sea, es más, Involucran, o sea, hay más cantidad de antibióticos que pueden en el antibiograma. sí, correcto, a eso me refería, que hay más cantidad de antibióticos. Ah, ok. ¿Algún otro estudiante ha tenido la oportunidad igual que Angie? ¿Que ha pasado y ha tenido la oportunidad en el BITEC de trabajar líquido cefalorraquídeo o solamente otras muestras? Nadie más ha tenido la oportunidad como la de Angie. Bueno, pero qué bueno, Angie, que ya tuvo esa oportunidad, ¿verdad? De procesar pues muestras en esos equipos. Tenemos acá el procesamiento de la muestra, bueno, lo que mencionábamos dentro de los métodos moleculares, este sería como la laminita general que les he estado pasando así por bloques, pero tenemos los métodos moleculares de tipificación que son el PCR en tiempo real y también el multiplex real de PCR, ¿verdad? Que pueden ser utilizados también para la identificación de microorganismos. Aquí les coloco la bibliografía. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Hola, buenas tardes, Lick. Yo sí tengo una duda. Dígame. Fíjese que yo ahorita estaba pasando por química en el Hospital Nacional de la Mujer y justamente llegó este día un estudio de citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Sí. Entonces, la licenciada me comentaba de que ellos pues han estipulado que el color para hacer el macro del estudio se realiza antes de la centrifugación, pero que había leído bibliografía en donde decía que la recomendación era ver el líquido después de centrifugado, porque a veces podía quedar como un botoncito de células a la hora de la punción y eso darle un color rojizo y que no era patológico, sino que era por la toma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el momento correcto para visualizar? ¿Si el anterior a la centrifugación o el posterior? Pues fíjese que ahí tendría yo la misma duda que la licenciada, porque según el manual, bueno, ella tiene también el manual, ¿verdad? Y el manual le dice a ella que debe de verlo después de la centrifugación. ¿Así es? ¿O me equivoco, Fátima? Ella me decía que según manual era antes de, pero que a ella en una bibliografía había visto que era posterior a. Fíjese de que acá ya vamos a ver de este manual que yo tengo, es que lo que le digo, de que dependerá también de los protocolos o de los manuales que se utilicen. Y allí es donde cada profesional pues tendrá que ir como haciendo sus propias comparaciones, ¿verdad? Porque según el color se ve, el color se debe de ver cuando se toma la muestra. Vamos a ver acá el aspecto en la química. Según, quiero ver dónde está
¿Dónde está el dibujito que les hice? No, quizás está más antes. Ay, disculpen que estoy pasando, pero está en el esquema. Según este manual, todo el sobrenadante es para cuando se hace ya la centrifugación, la aglutinación que se hace para la química y para la parte de hematología, fíjese. Se supondría que debería de ser después, antes y después. Considero que debería ser antes y después precisamente por eso que menciona, porque al centrifugarse podría darse ese botoncito que se menciona. Lo ideal sería antes y después para Vaya, ver Lick, el, para ver el color. ahora la otra duda. En Ujú. algunos laboratorios también yo me había dado cuenta de que si el líquido cefalorraquídeo llevaba una porción o una parte de coagulación, que en dado caso se reportaría como positivo, la pregunta es si vale la pena seguir procesando el líquido a pesar de que esté coagulado, dado que a veces en el coágulo quedan partículas, ya sea de linfocitos, hematíes, células, y esto variaría con el resultado del examen, porque por lo menos, según lo que me dijo la licenciada en el hospital, era Ajá, criterio de cada uno el sí, decir, si sale coagulado, hasta aquí terminó y ni modo, pues así, o si no, proseguir, pero dejando como nota de que, exacto. o sea, estaba coagulada la muestra. Así es, así se tendría que manejar. Así se tendría que manejar porque pues, si está demasiado un coágulo que es imposible que usted pueda obtener líquido de allí, hasta ahí llegaría. Pero si puede usted, el coágulo no es demasiado grande, podría usted ponerle, ¿verdad? Como unos que se observan algunas imágenes, si el coágulo no es muy grande, entonces pues se podría continuar, pero se le coloca ahí, ¿verdad? Una nota de que la muestra estaba con coágulo, de tal manera que lo considere el médico. Aunque allí ya nos está indicando, sabemos que si hay un coágulo es por una por elevada cantidad de proteína, ¿verdad? Entonces, eso pues ya está indicándole ya al médico también alguna situación, porque a veces no todos los tubos, por eso son 3 tubos, ¿verdad? Puede ser de que en uno no esté todo coagulado y se pueda tomar del otro para continuar. Si está completamente coagulado, tenemos otros tubos. Por eso mencionan que se toman 4 tubos. Ahora, si los 4 se coagulan, ahí sí, ¿verdad? Se tiene que colocar que hay coagulación. Ujú. Sí, así como ella le mencionó, sería. Ujú. Ok, y ahí la última duda, perdón por tanta cosa. No, está bien. El micro, en el microscópico, a veces, cuando ya se está montado el líquido en cámara de Neubauer, tienden a veces a haber células mesoteliales. Entonces, estas se confunden con los linfocitos, pero ¿de qué proviene que se creen estas células? Ah, Y si hay que ponerlas en el examen como notas, sugerencias, observaciones o algo. células que son, perdón. Mesoteliales. Quiero ver, permítame, ayer creo que estaba revisando lo de las células mesoteliales, que parece ser, quiero ver si lo tengo acá, que a veces no se reporta. Quiero ver. Cuando estaba viendo lo de las células plasmáticas, eh, hablaba ahí de que se podían encontrar células mesoteliales, pero en algunos casos parece ser que no les dan mayor importancia, pero ya le reviso acá.
en el documento que tengo. A ver. En el laboratorio ¿las reportan o no las reportan? Y es que esa fue el interrogante que me mandó a hacer la LIC, porque en la muestra que vimos justamente ahora, cuando veíamos a 10 por en la cámara de Neubauer, habían linfocitos, pero también se confundían las células mesoteliales porque estaban como en grumos. Había Entonces, de bastante. entrada, de entrada yo pensé que eran grumos leucocitarios que se habían formado, pero al pasar ya 40 se distinguía que eran células porque tenían núcleo. Ella me dijo que eran mesoteliales, pero que la pregunta era si se reportaban o no y que se lo consultara, ¿verdad? Dependiendo de la teoría que nos iban a impartir de la clase. Vaya, vamos a ver. Si no, yo se lo averiguo, porque ahorita sí esa parte de ver las células mesoteliales parece sí que está relacionada con, pero ahorita sí ese dato tal como así, no soy sincera, no se lo tengo. De las reticulares, ependimarias, de las mesoteliales, sí. Vamos a ver, parece ser que sí se deben de encontrar en una tasa porcentual entre 10 al 20%, pero se lo voy a averiguar, porque si no lo tengo, esa parte no la he revisado. Aunque se pueden encontrar derrames carcinomatosos o mesoteliales. Se lo voy a revisar y le voy a pasar el dato. Vaya, Eli, gracias. Ujú. Yo creo que solamente esas serían las dudas de momento. Vaya, voy a revisar en la literatura y en el manual que yo he revisado si está esa, cómo se deben de reportar. Se lo voy a hacer llegar. Gracias, Liz. Bueno, si no hay ninguna pregunta,